Bueno, tú sabes, normalmente estamos estudiando, hemos empezado hace poquito, 2 semanas, hemos empezado un estudio nuevo en el libro de Josué, pero el día de hoy tenemos algo especial. Tenemos, de hecho, el agrado y el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios a través de un siervo de Dios que está con nosotros. Él y su esposa han estado compartiendo con nosotros en el retiro del matrimonio que fue este fin de semana. Recién regresamos el día de ayer en la noche, fue un tiempo increíble. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir al retiro, fue un tiempo en verdad muy bueno. Y parte de la razón por la que fue muy bueno es porque la palabra y el testimonio que Dios ha puesto en Fausto y Josie, que han compartido con nosotros. El pastor Fausto Fluker, él empezó un ministerio hispano en California, en los Estados Unidos, hace 40 años aproximadamente, y tiene, a lo largo de estos 40 años de ministerio pastoral, ha tenido la oportunidad de compartir en diversas partes del mundo la palabra de Dios en Latinoamérica, y no es la primera vez que viene a nuestra iglesia también y ha compartido con nosotros. Entonces es un gran honor, es un gran agrado para nosotros poder escuchar la palabra de Dios y escuchar un poco de Fausto. Fausto y Josie, como te comentaba, han estado esta semana con nosotros. La semana pasada estuvieron en Cusco también haciendo un retiro de matrimonios allá. Entonces, qué lindo privilegio poder gozarnos juntos en la palabra de Dios hoy día. Así que vamos a recibir a Fausto con un fuerte aplauso. Muchas gracias y muy buenos días tengan todos ustedes. Es un realmente motivo de darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Yo soy aquí nacido del Perú, en Lima, así que es un motivo muy grande para poder estar contento cada vez que estamos en el Perú. Y aquí vimos a ver la obra que Dios está realizando aquí entre ustedes. Obviamente son ya muchos años, varias décadas, por lo tanto conozco a muchos de los que han estado trabajando arduamente por muchos años, y para mí es una alegría compartir ahora con los jóvenes que están surgiendo y dando ese uso de todos los medios sociales y tecnológicos y de arte y de creatividad para alcanzar a más jóvenes para el Señor. Es una alegría ver jóvenes y estar entre jóvenes, y los que ya no somos tan jóvenes, sentirnos jóvenes. Fuerte aplauso a toda la juventud de Carga de Lima, Manolo, Joel y todos el staff. Se han portado de maravilla, la verdad. Tengo 3 preguntas para empezar. ¿Dónde quisieras estar? ¿Quién desearías llegar a ser? ¿Y qué te gustaría hacer que hasta ahora no hayas hecho? Y son preguntas que le hacen a uno reflexionar y pensar acerca de situaciones cuando un joven es entusiasta, es atrevido, es un joven que está buscando algo nuevo, diferente, ¿no? Y así mismo tiene esta energía, por lo tanto, esa fuerza. Y el adulto, el mayor, bueno, como que dice, no, yo ya no estoy para esas cosas, no, yo ya aquí como esté, ya hasta aquí llegué, y punto y aparte, y todo lo demás. Pero los adultos necesitamos esa energía, esa fuerza innovadora de los jóvenes que tienen esa ambición y ese deseo, ese interés de conocer algo más, algo nuevo, algo diferente. Y nosotros necesitamos también despertar ese deseo de poder volcar en ello lo que hemos aprendido en los años que hemos vivido. 3 preguntas, escúchalas, anótalas por favor. ¿Dónde quieres estar? ¿Quién desearías llegar a ser? ¿Y qué te gustaría hacer que hasta ahora no hayas hecho? Preguntas que nos van a hacer pensar y reflexionar. Y quiero llevar esos pensamientos y esa imaginación que está ya comenzando a trabajar en ti al libro de los Salmos, el penúltimo Salmo, Salmo 149, donde Dios da una exhortación clara y directa acerca de la adoración y de la alabanza. Y el tema que deseo hoy compartir con ustedes tiene que ver con una reflexión acerca de la falta de alabanza entre los cristianos y la necesidad de ser verdaderos adoradores. Y vamos a dar lectura a este salmo, 9 versículos nada más. Luego voy a marcar algunos puntos que denotan y luego vamos a orar. Por favor, vean en sus Biblias, Salmo 149, exhortación de Dios en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración. Y dice de la siguiente manera: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey.
Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus aleluyas, sus santos aleluyas. Hay una reflexión aquí de estos 9 versículos que vemos 3 cosas particulares. Número 1, los creyentes, los que no somos judíos, ¿cómo podemos aplicar esto? Segundo, los judíos creyentes, ¿cómo pueden aplicar esto? Y tercero, 3 particulares secciones en las cuales caen esta exhortación de adorar a Dios en tiempos de bendición, en tiempos de sufrimiento y en tiempos de lucha por lograr la victoria. Acompáñenme el verso 1, 5 y 9. Este es para ti y para mí, como creyentes que deseamos adorar a Dios. Dice el verso 1 otra vez: cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Verso 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Así también, versículo 9, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Y para los judíos, probablemente alguien aquí, un judío creyente. Verso 2, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Verso 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Verso 7, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Vemos pues que hay 3 secciones de bendición del 1 al 3, de sufrimiento, versículo del 4 al 6, y de lucha en pos de la victoria del 7 al 9. Y en conclusión, la alabanza del Señor, la adoración a Dios debe ser en todo tiempo. Y quiero que repitan esta frase: la alabanza y la adoración debe ser en todo tiempo. ¿Lo dicen conmigo? La alabanza y la adoración debe ser en todo ¿qué? En todo tiempo. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en tu nombre. Gracias por cada joven, cada adulto, cada anciano, soltero, casado, viudo, divorciado, separado, abandonado, solo. Señor, en este día tú tienes palabra para todos. Y estamos hambrientos de escuchar tu voz, sedientos de recibir agua viva que refresque nuestra alma y nuestro corazón. Señor, tú eres real y nuestra necesidad es real. Y la falta de ser verdaderos adoradores es también real. Ilumínanos por medio del Espíritu Santo, nos humillamos delante de ti, permítanos estar atentos y poder captar aquellas palabras que han de quedarse con nosotros, penetrando en nuestros corazones y llevándolas al recuerdo y llevarlas a la práctica. Te lo rogamos y pedimos en el poderoso nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. ¿Cuáles eran las 3 preguntas que mencionara Dios a tu corazón? ¿Dónde quieres estar? ¿Quién desearías llegar a ser? ¿Qué te gustaría hacer que hasta ahora no hayas hecho? Y vamos a llevar esas 3 preguntas hacia la experiencia exploradora acerca de la adoración, la alabanza. Para ello vamos a desarrollar algunos puntos que tienen que ver con acción, actitud, propósito. Vamos a dar una breve reseña de la historia de la adoración desde los comienzos. Vamos a mencionar algunas manifestaciones de la adoración, así también como cuáles son las bendiciones en la verdadera adoración, las promesas que Dios da, así como finalmente hablaremos acerca de cuáles son los obstáculos para que nosotros no seamos verdaderos adoradores. Ahora vean por favor conmigo en Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6. Nehemías 8, versículos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Se refiere a que estaba colocado en un estrado. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Luego dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande,
Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Veamos aquí el cuadro de algo que debería ser cierto prototipo, a manera de nosotros tenerlo en la memoria cuando hablamos de adorar a Dios. Inicia con abrir las Escrituras, dar lugar y espacio a la palabra de Dios. La Biblia dice que hay que temblar ante la presencia de su palabra. Habla acerca de que todos los que están presentes tienen sus ojos ciertamente atentos, su corazón atento, y que el Señor es aquel quien lleva ese sentimiento de presencia gloriosa de Dios. Y cuando Esdras bendice a Dios, el Dios grande, todo el pueblo responde amén, amén, alzando sus manos y humillándose, adorando al Dios Todopoderoso, inclinándose a tierra. Entonces, ¿cuál es la experiencia de la cual tú pudieras comentar con alguien? Una simple conversación. Háblame acerca de la adoración. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacen en tu iglesia o en lugar de reunión o comunidad cristiana? ¿Cuál ha sido aquella impresión que se ha quedado grabada en ti? La adoración constituye dos cosas. Si gustan tomar nota para recordarlo. La adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. Entonces, ¿cuáles son nuestras acciones en cuestión de adorar? ¿Cuál es nuestra actitud en cuestión de adorar? Porque al hablar de adorar decimos reverenciar y honrar lo que es la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. Así también la adoración se ha de concentrar en Dios. Sabemos que usamos el término de adorar con expresión de gustar o preferir o deleitarse, ¿no? Yo adoro a mi esposa, dicen, yo amo a mis hijos, yo los adoro, decimos, ¿no? Y así podemos usar particularmente esta expresión, pero cuando se habla de adorar, realmente debe ser solamente a Dios, exclusivamente a Dios, concentrándonos en el Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y juntamente con ello es el sentimiento que nos acerca, acción y actitud de agradecimiento. Si fueran tan amables, repitan conmigo la palabra agradecimiento. Díganlo fuerte, con voz peruana aquí de Lima. La palabra agradecimiento. Digan, ¿cuál es la palabra? Agradecimiento. Agradecimiento. Gracias por responder. ¿Saben? Es tan importante esto. Porque no nos damos cuenta, pero estamos dando lugar a tener una actitud más bien negativa, ingrata, ¿verdad? Somos mal hablados y damos lugar a poner los ojos en circunstancias, situaciones y dificultades que se presentan y obviamente resulta en amargura, en descontento, en sentirse incómodo. Pero cuando vamos a adorar a Dios, vemos nosotros que nuestra actitud debe ser de, digamos otra vez, ¿cuál es? Gratitud, agradecimiento. ¿Y por qué? Estamos agradecidos por Dios que envió a Jesucristo y por el Espíritu Santo que aviva en nosotros el fuego, la llama, la pasión, el fervor. Esto exige una entrega de fe. Tenemos que creer. Tenemos que no solamente decir que sabemos, pero porque creemos, lo vivimos y reconocemos a este Dios grande y poderoso. San Juan 4:24 habla acerca que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. San Juan 4:24. Ahora, la palabra adoración deriva del latín adorare, dirigiéndose en palabras hacia alguien, suplicando y rindiendo homenaje. Y la palabra oris quiere decir boca. Todos, por favor, tóquense los labios un momentito. Tóquese los labios. Algunos me quedan mirando, ¿qué hago eso? Porque los romanos practicaban la adoración, ¿cómo? Trayendo las manos a la boca y dirigiendo un beso al objeto de adoración, como un besito volado. A ver, mándenme un besito volado, por favor. No se ría, mándenmelo. El tema es el siguiente, que hay una demostración de afecto, ¿no? Una demostración de homenajear a algo o a alguien. El diccionario Webster dice, en cuanto a adorar a Dios, es mostrar reverencia o devoción, honrar, respetar, y palabras sinónimas serían como honrar, dar culto, reverenciar. Ahora, escuchen, habla de una intensa admiración
culminándola en reverencia y alabanza, tanto como las acciones exteriores y el estado interior. Entonces uno no puede evitar de hacer aflorar el sentimiento que lleva dentro, en el rostro, en su mirada, en el brillo de sus ojos, en la sonrisa, en la postura de su cuerpo, y todos estos detalles van en conjunto, en el interior primero y en el exterior sucesivamente. Entonces, cuando hablamos acerca de estas cosas como cristianos, al hablar de adorar a Dios, al hablar acerca de aquel quien hizo los cielos y la tierra, conocemos por la historia, conocemos por aquellas personas que han experimentado haber viajado a lugares donde hay reyes, y en la historia cuando hubieron monarcas, y esa pleitesía, ese honor, esa honra que se le da al rey, ¿no? En donde se inclinan y en donde usan palabras ciertamente de gran respeto y de gran honra. Para cristianos la práctica debe ser directa y clara en cuanto a la adoración. Escúcheme. La adoración. ¿Puedes repetir esa palabrita conmigo? ¿Cuál es la palabra? Adoración. Viene a ser el más alto concepto dentro de nuestra práctica cristiana. Nuestro culto a Dios, indicando un acto de contemplación reverente de la perfección divina. Dios, quien es perfecto. Y así mismo las prerrogativas y el reconocimiento de estos atributos que se hacen en una forma de alabanza. Adorando en la expresión del alma. Por eso los cánticos, las melodías musicales tienen un sentimiento que va más allá de lo que cualquiera música pudiera ser hecha con aún todo el talento y esplendor de lo que pudiera ser ese arte musical, pero porque este está conectado con Dios y porque va dirigido a Dios y porque lleva consigo un sentimiento mucho más cálido que el humano, es inspirado por el Espíritu Santo. Así que los atributos que se hacen en forma de alabanza en la adoración es una expresión del alma, una realidad de la presencia de Dios, así también como santidad, grandeza, amor y bondad. No basta con tener un maravilloso talento de hermosa voz y saber ejecutar muy bien los instrumentos. Es necesario, sí, esto honra a Dios porque Él ha dado ese don y lo usamos para Él. Pero sepamos cuáles son los propósitos de la adoración. En cuanto a los propósitos, adorar no es una ceremonia litúrgica, sino un acto del ser interior. Los vocablos adorar y adoración son de un uso común entre los cristianos. Muchos los frecuentamos, los decimos, pero la comprensión de ellos no está del todo claro aún todavía. Muchos confunden adorar con ciertos espectáculos cristianos o religiosos en donde se desbordan las emociones, o la identifican con cultos repetitivos o sistemáticos, pero en esencia vacíos y sin dinamismo espiritual. Dios quiere enseñarnos acerca de la adoración y de ser adoradores desde una perspectiva bíblica, teológica y práctica, y así comprender lo que es la naturaleza de la verdadera adoración. Acompáñenme a hacer esta breve reseña histórica acerca de la adoración. Tomen nota, por favor, en Génesis 3:8. Vemos pues que los seres humanos han adorado a Dios desde el principio de la historia. Adán y Eva. Repitan estos dos nombres conmigo. ¿Cuáles son? Adán y Eva habían tenido comunión regularmente con Dios en el huerto del Edén. Caín y Abel trajeron ofrendas, un regalo, un tributo a Dios, que traducido es oblación, una ofrenda, como en Levíticos 2, y lo traían a Jehová. Génesis 4 habla de los descendientes de Seth, que invocaron el nombre de Jehová. En Génesis 4, Noé edificó un altar a Jehová para un holocausto después del diluvio, en Génesis 8:20. Abraham también llenó el paisaje de la tierra prometida de altares para los holocaustos al Señor, y ciertamente habló íntimamente con Él. Vemos que la adoración pública no se ha formalizado hasta después del libro de Éxodo, cuando se constituyó el tabernáculo en el monte Sinaí. De allí en adelante los sacrificios regulares se efectuaban cada día y especialmente en el día de reposo. Y Dios estableció varias fiestas religiosas anuales como ocasiones para la adoración pública de los israelitas. En Éxodo, Levíticos, Deuteronomio nos hace mención y también nos da explicación en detalle de ello. Esa adoración más tarde llegó a concentrarse alrededor del templo de Jerusalén,
Y cuando fue destruido el templo, los judíos edificaron sinagogas como lugares de instrucción y adoración, mientras que estuvieron en el exilio, y donde quiera que se establecieran, siempre siguieron usando cualquier lugar donde reunirse para adorar. Incluso hasta después de la construcción del segundo templo, bajo el liderazgo de Zorobabel, en Esdras capítulo 3 al 6. Había sinagogas en Palestina y en todo el mundo romano durante la época del Nuevo Testamento. La adoración en la iglesia cristiana, en sus comienzos, se denomina la iglesia primitiva, tenía lugar tanto en el templo de Jerusalén como en hogares y en casas, particularmente Hechos capítulo 2. Ahora, fuera de Jerusalén, los cristianos adoraron mientras se les permitía en las sinagogas, o cuando ya no se les permitía ahí, buscaban reunirse en cualquier otro lugar para adorar a Dios, en cualquier lugar particular, algunas veces en edificios públicos. Entonces, pasemos a ver las manifestaciones de la adoración cristiana. Quiero que repiten esa palabra, manifestaciones. Díganla, por favor. Manifestaciones, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre? En cuanto a la adoración cristiana que estamos hablando, hay dos principios claves que rigen la adoración cristiana. Uno, la adoración debe tener lugar conforme a la revelación de sí mismo en el Hijo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Esto abarca el espíritu humano y no solo la mente, sino que también las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Corintios 12 nos hace un despliegue de los dones del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diferentes ministerios, pero un mismo Espíritu. Y hay diferentes operaciones, pero un mismo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, digan conmigo, ¿el Espíritu qué? El Espíritu Santo. Tenemos que tener familiaridad con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, todo eso está unido en una forma congruente con la adoración. Segundo, la práctica de la adoración cristiana debe corresponder en norma al Nuevo Testamento para la iglesia y en la iglesia. Dios siempre ha tenido un modelo divino para ellos. Los apóstoles del Nuevo Testamento no realmente decidieron arbitrariamente cómo se iba a formar la iglesia, pero fueron simplemente ellos prácticos en adorar al Padre y al Hijo mediante lo que el Espíritu Santo registrara en ellos. Y en los Evangelios y en el libro de Hechos vemos nosotros las cartas de los romanos hasta Judas, y en las que fueron escritas las 7 iglesias del Apocalipsis, donde se establece y podemos ver un modelo apostólico para la iglesia, donde los creyentes deseaban, procuraban y esperaban el dar lugar, dar elemento a su vida en la experiencia de la adoración. Entonces, manifestaciones de la adoración. Las características claves de la adoración, tanto en el Antiguo Testamento, era un sistema de sacrificios. Repitan esta palabra que sé que a ustedes les gusta decir. ¿Cuál es? Sacrificios. Muchos creen que es un sacrificio ir a la iglesia, ¿verdad? Es un sacrificio porque salir aquí en las calles con este tráfico terrible, o es porque la distancia, o es porque el domingo me gusta dormir hasta tarde, o es porque lo que fuera se excusa. Es un sacrificio. No sabemos lo que es sacrificio hasta cuando realmente vemos lo que la Biblia habla. Así como el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue aquel que sacrificó ese sistema. Ahora ya no hay necesidad alguna de sacrificio, de derramamiento de sangre como parte de la adoración. Cristo lo hizo todo en la cruz. Si lo creen, digan un fuerte amén. Amén. Cristo lo hizo todo en la cruz. Pero entonces aprendemos nosotros del hecho de que no hay necesidad alguna de un derramamiento de sangre, aparte de la que ya hubo en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero en la adoración cristiana requiere de mi entrega, requiere de mi corazón, y para muchos eso es un sacrificio, porque tenemos un ego muy grande, y apartar unas horas para dárselas al Señor, o temprano en la mañana al despertar, buscar tener comunión con Él, o leer la Biblia, o orar, o servir en la iglesia y servir al prójimo, para muchos es un gran sacrificio, pero debería ser algo que emana de parte del amor de Dios, y por un corazón agradecido nos encanta poder ayudar y servir y dar y participar. Entonces, mediante lo que se conoce como el sacramento de la Cena del Señor, en la iglesia nuevo testamentaria, en una forma incesante se conmemoró lo que es la Santa Cena, para definir el recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y se ofrecía
constantemente todas las veces que lo hicieran en memoria de Él. En Hebreos 13:15 también se habla acerca de sacrificios de alabanza, diciendo, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, cuando estamos contentos, tranquilos, ¿no? Nace, estoy cantando porque estoy alegre. Pero que hay aflicción, si hay dificultades o adversidades, entonces como que cuesta, ya como que hay que poner un poquito más de empeño. Pero ciertamente Dios es digno de nuestra adoración en todo tiempo y en todo lugar. Si están de acuerdo, digan estoy de acuerdo. Digan estoy de acuerdo. Pero no porque esté de acuerdo es fácil, lo entiendo. No porque sepa que es verdad, ya lo voy a hacer, porque no es así tan fácil tampoco. La confesión del pecado es una manera importante de la adoración. Mientras que haya pecado sin confesarse, mientras que haya un corazón dividido, entonces habrá una serie de excusas que formularemos y daremos a tratar de justificar nosotros nuestra situación de no ser adoradores. Dios había establecido el día de la expiación para los israelitas como un tiempo para la confesión nacional del pecado. Y en su oración en la dedicación del templo, Salomón, en 1 Reyes 8, reconoció la importancia de la confesión de pecado. Igual nosotros, en tu corazón, en esa actitud de agradecimiento, en acciones, dile, Señor, perdóname, límpiame, Señor, purifica mi mente, hazme apto para venir y adorarte juntamente con todos los hermanos en la congregación. Cuando Esdras y Nehemías comprendieron cuán lejos se habían apartado el pueblo de la ley de Dios, entonces guiaron a toda la nación de Judá en una intensa oración pública. Y lo mismo es necesario hoy. Nehemías capítulo 9, una oración pública de confesión. Qué lindo cuando en la familia reunimos a todos, papá, mamá, hijos y todos los que estén para orar y en la actitud de decirle, Señor, perdónanos y ayúdanos y guíanos. Asimismo, Jesús en la oración del Padre Nuestro enseña a los creyentes a pedir el perdón de los pecados. El apóstol Santiago ordena a los creyentes que confiesen sus pecados unos a otros mediante tal confesión es que se recibe seguridad del perdón misericordioso de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo creen, digan yo creo. Yo creo que es necesario confesar tu pecado. No digas Dios ya sabe. Yo no tengo que estar repitiendo, sí, necesito repetirlo para que te hagan consciente aún más y con la profundidad necesaria y convicción necesaria de que lo que hiciste está mal y lo pronuncia. ¿Cuántas veces cuando se trata de pedirle perdón a tu cónyuge o a un amigo, a alguien que has ofendido, ¿no? Y el orgullo te está ganando y dice, bueno, pues perdóname si en caso te ofendí, ¿verdad? Eso no es una confesión. Es una excusa que trata de emplear el momento de tú decir, ya le pedí perdón. Eso no es pedir perdón. Confesar es directamente, claramente, sin titubeo alguno, el reconocer esto es lo que Dios dice y yo hice lo contrario y me arrepiento y le pido a Dios perdón. La adoración debe incluir la lectura pública también, las escrituras y la fiel proclamación de la palabra del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó que cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, todos los israelitas debían reunirse para una lectura pública de la ley de Moisés. Y el ejemplo más claro de ese elemento de la adoración en el Antiguo Testamento produjo durante la época de Esdras y de Nehemías un avivamiento, y hemos leído y sabemos acerca de eso. La lectura de las Escrituras llegó a formar parte regular de la adoración de la sinagoga el sábado, leyendo las Escrituras. Y cuando los creyentes en el Nuevo Testamento se reunían para adorar, también oían la palabra de Dios junto con enseñanza, predicación y exhortación basada en ella. Por eso Pablo dice a Timoteo en capítulo 4 y Pablo dice a los tesalonicenses en capítulo 5 acerca de la tarea de leer la palabra, de predicar la palabra. Cada vez que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento venía a los atrios del Señor, se les instruía que trajeran los diezmos y las ofrendas. El Salmo 96, Malaquías capítulo 3. Asimismo, Pablo les escribió a los creyentes de Corinto en cuanto a la colecta para la iglesia en Jerusalén. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Escuchen, hermanos. ¿Me están escuchando?
La genuina adoración de Dios debe, por lo tanto, proporcionar la oportunidad de presentar nuestros diezmos y ofrendas como expresión de saber que de donde ha venido le estamos devolviendo la porción. Somos solo administradores de lo que Dios nos ha encargado. Y mientras más fieles seamos, más se nos encargará. Mientras menos fieles seamos, menos se nos encargará. Pregúntate por qué estás misio. Pregúntate por qué las cosas no suelen suceder y desarrollarse. Y entonces hay mucho para poder pensar, mucho pan que rebanar en este aspecto. Nos hace fácil recibir y nos gusta recibir, pero no sabemos lo que Jesucristo dijo experimentalmente. Más bienaventurado es dar que recibir. No lo que ni siquiera lo repitan o digan algo al respecto, pero cada uno sabe si tú disfrutas más el recibir o disfrutas más el dar. Pero obvia es la diferencia. Cuando tú adoras a Dios y amas a Dios y sirves a Dios, encontrarás que esa bendición que va más allá de explicación o articulación de palabras, de decir qué bendición. Porque el dar significa que tienes algo que dar. Si no das porque no tienes, entonces es porque no has recibido, pero porque has recibido, entonces puedes dar. Vemos también que un elemento único en su género en la congregación del Nuevo Testamento era la misión del Espíritu Santo. Digan conmigo, ¿la misión de qué? Del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Entre sus manifestaciones en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estaba la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, las manifestaciones especiales de fe, los dones de sanidad, el obrar milagros, profecías, discernimiento de espíritus, así como la interpretación de lenguas y mucho más en 1 Corintios capítulo 12. Y esta naturaleza carismática de la adoración cristiana primitiva se describe con amplitud en las instrucciones que Pablo da, porque es necesario instruir para no alejarse o desviarse o exagerarse. Por eso 1 Corintios 4:26 dice: cuando reuní cada uno de vosotros, si tiene salmo, doctrina, revelación, interpretación, y habla acerca de que todo debe hacerse en orden y decentemente. ¿Lo pueden repetir conmigo? Hay que hacerlo todo como en orden y decentemente. Otra vez, todo bien fuerte. En orden y decentemente. Eso da gloria a Dios, eso honra al Señor. Y por eso en su correspondencia con los Corintios, Pablo da dos principios particulares acerca del aspecto de la adoración, acerca del Espíritu Santo, guiando, haciendo, pero hay que hacerlo en orden y también con bastante, con orden, ¿y qué era la otra palabra? Y decencia. El otro elemento único en su género en la adoración del Nuevo Testamento era la celebración de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Si hay alguien aquí que aún no se ha bautizado, y puede sacar un montón de excusas porque no lo haya hecho, sin embargo sabemos que es una de las dos ordenanzas que el Señor dejó, como un acto simbólico de lo que Cristo ha hecho ya internamente. Significa sumergirse al agua, significa muero a mi carne y soy sepultado, pero no te dejamos dentro del agua, te sacamos, lo cual representa simbólicamente la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? Varias ocasiones cuando hemos tenido bautismos, hay personas que van muy realmente llenas de convicción y dicen a los pastores, cuando me sumergen, déjenme un buen rato ahí abajo, porque tengo mucho pecado que enterrar. Lo dicen claro, el sentimiento de que reconocen, ¿no? Que hay mucho que enterrar, mucho pecado, pero el Señor nos hace morir a nuestro pecado para morir justamente con Cristo en la cruz, pero somos resucitados y vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que puede decir gloria a Dios por eso? El poder de la resurrección de Jesucristo. Si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo tenía 17 años, llegado a California y no conocí al Señor personalmente. Sabía del Señor, obviamente aquí en el colegio y aquí todas las enseñanzas de mis padres que me inculcaron. Yo era un buen chico. ¿Escucharon lo que dije? Yo era un buen ¿qué? Era un buen chico. Me portaba bien, en lo que cabe, o cuando me miraban, ¿verdad? Pero el hecho es de que cuando yo llegué a California estaba el movimiento de los hippies, en protesta de la guerra de Vietnam y la burocracia del gobierno de los Estados Unidos, y los jóvenes buscando la manera de buscar el amor, la paz y la droga, el rock and roll
Y para mí fue impresionante cuando me invitara otro joven y fuera a uno de estos conciertos Maranata y viera yo así a cientos de jóvenes congregados alabando a Dios con manos levantadas, con lágrimas en los ojos, y que realmente experimentaran lo verdadero que es adorar a Dios. Mi corazón fue cautivado, mi vida fue transformada. Cuando el predicador dio el mensaje, yo fui el primero que me levanté y pasé al frente. Yo no sabía, nunca había estado en una reunión así, pero yo estaba al frente, estaba bañado en lágrimas. Creía que yo quizá era el único, pero me di cuenta que no, había otros más conmigo. Y fue como que amor líquido de un balde del cielo era derramado sobre mí, de mi cabeza hasta las plantas de mis pies. Fui completamente lavado, purificado y transformado. Y de aquel día mi vida fue sellada con el sello del Espíritu Santo y el Señor me llamó al ministerio. Tienen que entender, yo era un tartamudo de niño, yo era motivo de burla y de mofa en el colegio, y yo era muy tímido debido a ello, pero el Espíritu Santo vino sobre mi vida y me da la facultad de poder fluir con la palabra y dar a comunicar el mensaje de Jesucristo, que Él salva, que Él sana. Él viene otra vez. ¿Cuánto da un fuerte aplauso a Jesucristo? Si no te has bautizado, bautízate. Comunícate con los líderes de la iglesia y yo me quiero bautizar. Segundo sacramento tiene que ver con el recordar lo que Jesucristo hizo, la comunión de la Santa Cena, elementos, el pan y la copa, el pan que representa su cuerpo que fue entregado por nosotros, su sangre, el vino que representa su sangre fue derramada por nuestros pecados. Pasemos a ver las bendiciones de Dios para los verdaderos adoradores. Hay bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Levanten su mano. Yo quiero bendición, ¿sí? Pero para los verdaderos adoradores, creo que yo decir, pastor, ore por mí. Muchas veces, pastor, ore por mí, como que hay algo especial en mí, que si yo oro vas a recibir y si yo no oro, no es nada de eso, no. Tú ora. Muchas veces digo, ¿y tú ya oraste? Sí, pero yo te oro como que usted está más cerca de Dios. ¿Qué tontería más grande? ¿Qué tontería más grande? Pastor, no más cerca de Dios que tú. Todos podemos acercarnos a Dios por medio de lo que es la persona de Jesucristo. Pero hablando acerca de las bendiciones, que tienen un lugar especial en la verdadera adoración, el Señor tiene reservadas bendiciones que Él ha prometido. Las menciono rapidito si quieren tomar nota. Él promete estar en medio de nosotros, Mateo 18:20. Sentarse a cenar con nosotros, Apocalipsis 3:20. Dios promete. Cuando todos toman reuniones en su nombre, Él está en medio nuestro, está tocando la puerta y llama, y si le abrimos la puerta, Él entrará, se sentará con nosotros, cenará con nosotros. Cubrir nuestras vidas con su gloria, cubrir a su pueblo con su gloria. Primero de Pedro 4:14. Dios promete bendecir a su pueblo con abundantes bendiciones, sobre todo con paz. Salmo 29:11, con paz. ¿Cuántos necesitan paz? No levante su mano, pero su corazón sonríe diciendo, sí, yo la necesito, yo la voy a recibir. Recibe la paz que el Señor te quiere dar hoy. Él imparte abundante alegría, el Salmo 122. Y también el Señor promete responder a las oraciones de los que oran con fe sincera, Santiago 5:15. El Señor promete llenar nuevamente a su pueblo del Espíritu Santo y de los valores significativos del contexto espiritual. Dios promete enviar manifestaciones del poder del Espíritu Santo a su pueblo. Dios hace milagros y promete guiar a su pueblo a toda verdad por medio del Espíritu Santo. San Juan capítulo 15 y también el capítulo 16. Asimismo, Dios promete santificarnos por medio de su palabra y de su Espíritu, y consolarnos y alentarnos, y edificarnos como iglesia, como pueblo de Dios. Asimismo, Él promete por medio de su Espíritu convencer a los pecadores del pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no puedo concluir sin también mencionar algo que es sumamente importante y necesario. Los obstáculos. Digan conmigo, ¿los qué? Los obstáculos, correcto. Porque si fuera así tan bonito y tan deseado por todos nosotros al afirmarlo una y otra vez, entonces todos seríamos fácilmente adoradores de Dios, adoradores del Espíritu en verdad. ¡Wow! Y las bendiciones y las manifestaciones, y ciertamente entender el propósito y conocerlo de la historia y seguir siendo parte de la historia y saber de mis acciones, de mis actitudes y saber de mi corazón agradecido. Pero ¿por qué no es así? Porque hay obstáculos. ¿Me ayudan un poquito? ¿Quieren ayudarme? Dile que está sentado a tu lado. Hay obstáculos. Dile, por favor. Ayúdame.
Hay obstáculos. Por eso es tan fácil. Pareciera muy fácil cuando lo oímos o alguien lo dice, pero vivirlo, esto es otra cosa, hay obstáculos. Entonces, el hecho de quienes dicen ser el pueblo de Dios se hayan reunido para adorar a Dios no es ninguna garantía que esté teniendo lugar verdadero la adoración o que Dios va a aceptar nuestra alabanza y va a oír nuestras oraciones. De hecho, que estamos aquí no garantiza nada. Necesitamos saber cuáles son los obstáculos para removerlos. Si la puerta está cerrada, usted no puede entrar, tiene que abrirte la puerta para que entre. El obstáculo está allí, tienes que remover el obstáculo para que puedas entonces experimentar lo que Dios tiene. Si están entendiendo, digan, estoy entendiendo. No son tan tontos, ¿no es cierto? ¿Entienden? Es muy fácil, estamos diciendo. Si la adoración a Dios es una simple expresión de los labios y el corazón del pueblo de Dios está lejos de Él, entonces Dios no acepta su adoración. Cristo criticó severamente a los fariseos por su hipocresía. Aquellos que seguían la ley de Dios de manera legalista mientras que su corazón estaba lejos de Él. La censura similar a la que pronuncia contra la iglesia de Éfeso, ¿no? Que tienes bien esto y esto y esto, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y yo te pregunto hoy y te pido que te analices, ¿habrás dejado tú la intensidad de tu amor que en un principio tuviste en cuanto a Cristo? Cuando le relato la historia de hace 41 años, cuando yo me entregué a Cristo y ese amor líquido fue vaciado sobre mi vida y lo que sentí, esa sensación, ¿será algo del pasado? O cuando la vuelvo a decir me conmuevo al punto de lágrimas y mi corazón se quebranta ante el Señor, porque es verdad, Cristo cambia vidas, Cristo transforma y Él hace milagros. Por lo tanto, no puedo yo permitirme a mí mismo el de proferir palabras que no salen de mi corazón. Es fácil cantar, o es fácil hablar o orar con palabrerías que conocemos de paporreta o las preparamos articuladamente, estructuramos porque creemos que otros van a escuchar como oro. Esa oración no es para Dios, es para los oyentes. Entonces es importante la conexión, digan conmigo, es importante la conexión. ¿Es importante qué? La conexión. De así mismo vemos que otro obstáculo a la verdadera adoración es el estilo de vida, un estilo de vida de pecado, donde podemos encoger los hombros y decir, Dios sabe, no soy perfecto, no soy el único. El dicho que mal de muchos, remedio de qué? De tontos. O sea, como Tololo, que se hace tonto solo. El pecado, la inmoralidad, en busca de la adaptación de este mundo para decir, bueno, no hay que ser tan exagerado, ¿verdad? No hay que ser tan radical. Pero Dios se negó a aceptar los sacrificios del rey Saúl, porque éste desobedeció la orden que recibió del Señor en 1 Samuel 15. El profeta Isaías también critica severamente al pueblo de Dios como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, en el capítulo 1 de Isaías. Al mismo tiempo, sin embargo, ellos estaban ofreciendo sacrificios y celebrando sus días santos, pero el Señor declaró por medio de Isaías, diciendo, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Dios. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenos están de sangre vuestras manos, dice Isaías. Del mismo modo, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, Jesús exhortó a los adoradores en Sardis a ser vigilantes. ¿Por qué? Porque dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. Amados hermanos, asimismo Santiago indica que Dios no oirá las oraciones egoístas de los que no se hayan separado del mundo. El pueblo de Dios puede esperar que Él se acerque y acepte su adoración solo si tienen manos limpias y corazón puro. Vamos a concluir invitándoles a que vean por favor conmigo el Salmo 24, versículos 3 y 4, y llegamos al punto de conclusión hoy, que tiene que ver con una adoración la cual todos nosotros sabemos, somos por instinto personas que naturalmente nos gusta adorar, nos gusta aludir a las personas, pero dice la palabra de Dios bien claro aquí en el Salmo 22, hablando acerca de quién, pregunta, ¿quién? ¿Se acuerdan ustedes las tres preguntas iniciales? ¿Dónde quisieras estar? ¿Quién desearías llegar a ser? ¿Qué te gustaría hacer que hasta ahora no hayas hecho? Y aquí también en manera de pregunta retórica en el Salmo 22, veamos lo que dice en el versículo 3 y en el versículo 4.
lo que nos habla a manera de conclusión. Salmos capítulo 22, versículos 3 y 4 dice, Salmo 24, perdón, versículos 3 y 4, Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Si tiene la Biblia ahí, puede leerla conmigo en voz alta, verso 4, que dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con el engaño. Él, versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Nos podemos poner de pie, por favor, todos juntos. Pongámonos de pie. Señor, tú nos has llamado en este día de una manera bastante clara a que seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Y que ciertamente reconocemos que somos hechos para adorarte a ti como nuestro Creador. Y si no te adoramos a ti como Creador, estaremos adorando lo creado por ti. Volveremos idólatras, materialistas, volveremos religiosos. Y que, Señor, nos rehusamos a tal situación. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que hoy tengas misericordia de nosotros. Tal como dice Pablo Efesios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el día de hoy, Señor, mientras que nos preparamos para alabarte en cántico, en alabanzas a tu nombre, Señor, queremos pedirte hoy que nos traigas un cántico nuevo, Señor, un salmo, un cántico espiritual, un himno al corazón, y que nosotros podamos decirte, Señor, recibe nuestra alabanza, porque la llevamos a ti con corazones contritos y humillados, y un corazón contrito y humillado tú nunca rechazarás. Con su cabeza inclinada y los ojos cerrados, por favor. Hay cuatro cosas importantes. Número uno, hay que admitir que somos pecadores. Admitir que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Número uno, admite que eres pecador. Todos somos pecadores. Tú también. Acéptalo, admítelo. Número dos, reconoce que Cristo murió por ti. Sabemos que Cristo murió en la cruz y decimos murió por todo el mundo, sí, pero más personificadamente murió por ti, para que tú seas salvo. Hay que reconocer que Cristo murió por mí, por ti, por nosotros. Hay que admitir que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Número tres, hay que creer. Hay que creer y hay que arrepentirnos, porque creemos, nos arrepentimos. No solamente es creer, es arrepentirme, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de rumbo y dirección. Y ya no más seguiré haciendo lo que sé que está mal, porque me he arrepentido, me he alejado de esas andanzas, de esos pensamientos, de esas acciones, de ese estilo de vida, de pecado. Admitir que soy pecador, reconocer que Cristo murió por mí, creer y arrepentirme, abrirle mi corazón, invitarle a morar en mí, a venir a mi vida y ofrecerme a Él como sacrificio de alabanza, ofrecerme a Él en su servicio por el resto de mi vida. Y que, Señor, yo te seguiré, Señor, yo te alabaré, yo te adoraré en espíritu y en verdad. El Señor sin duda ha hablado a muchos corazones. Tú sabes cómo y tú sabes en qué área te ha hablado. Pero no queremos despedirnos sin antes dar una invitación a hacer algo, que quizá algunos no lo hayan hecho antes, quizá otros hace un tiempo atrás que no lo hayan hecho. Y quiero invitarles a que hoy lo hagan. Y es esto. Tranquilamente, pero sopesando en tu corazón. Quiero que en lo posible salgas de tu lugar y llenemos aquí al frente. Yo sé que es un poquito incómodo, pero de verdad, si lo hacemos es porque queremos expresar en nuestra propia vida y corazón al Señor el deseo de querer ser adoradores, de querer entregar nuestra vida.
Salgan del lugar, vengan aquí al frente. Cuando el frente se llena, llenemos los pasillos de los lados, no importa. La idea es que salgan de tu lugar en donde estás, marcando de esa manera, en posición de acción, diciendo: Señor, yo respondo a tu llamado. Señor, siempre que llamó a alguien, lo llamó públicamente. Venid, venid, dijo el Señor, venid y ved. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En este momento les pido que comiencen a acercarse. Hay personas que lo están haciendo. Acérquense, vengan aquí, llenen todo este frente, llenen los lados del centro. Salgamos del lugar en donde estamos, simplemente listos a implorarle al Señor, admitiéndole de nuestra pecaminosidad, reconociendo que Él murió por nosotros, que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es nuestro amigo, Él es nuestro amado Jesús. Y creamos en Él, arrepintámonos hoy, dejemos que nos limpie de todo pecado, que nos transforme, nos haga sentir su presencia, nos dé un fervor como hace mucho que no hemos sentido por Él. Entreguémosle nuestra vida, entreguémosle nuestra alabanza. Todos juntos, en alta voz, repitan conmigo, digan: Señor Jesús. Otra vez, todos juntos: Señor Jesús, admito que soy un pecador. Reconozco que moriste por mí. Te pido perdón, porque creo en ti. Me arrepiento de todo lo malo. Te invito a venir a morar en mi corazón y a transformar toda mi vida. Gracias porque soy salvo, porque me has perdonado y porque te seguiré. Y te adoraré en espíritu y en verdad. Levantemos un fuerte aplauso a Jesucristo y empecemos a alabarle y a adorarle en este momento de corazón. Cierra tus ojitos y dámate, Señor.